Desde el canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez, estos son los hechos más importantes para hoy viernes 7 de marzo del año 2025. Atención, enfrentamientos en el Plateado, en el departamento del Cauca. 28 policías están secuestrados por la comunidad. También se reporta la afectación de 9 personas civiles, entre ellos 2 menores de edad, producto de los gases lanzados en medio del enfrentamiento en el Plateado. El paro grosero a un paso de levantarse tras la propuesta del gobierno de invertir en el sector. El Ministerio de Agricultura ofreció hacer una inyección de recursos de 10.000 millones de pesos para el sector arrocero en medio de la negociación con los gremios y los cultivadores. Los transportadores están preocupados por el paro arrocero, más de 30.000 vehículos están afectados. La directora de Colfecar realizó un llamado al ministro Armando Benedetti cuestionando la falta de acciones por parte del gobierno para prevenir estas manifestaciones. La reforma a la salud fue aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes votó un nuevo bloque de artículos del proyecto de ley de la reforma a la salud. Hay reacciones en este sentido, dice el ministro del Interior, Armando Benedetti. Tenemos mayorías en el Senado. Benedetti sobre el futuro de la reforma a la salud se mostró optimista. El ministro del Interior aseguró tener mayorías en el Senado para que la reforma a la salud sea aprobada en su totalidad. Alertan del cierre de más de 9.000 servicios de salud y la deuda al sistema alcanza niveles críticos. Según las sociedades científicas, el sector de talento humano de salud, la falta de medicamentos, el cierre de las IPS en las regiones y las deudas afectan al sistema de la salud para este 2025. Desde el Catatumbo, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que hablará con Nicolás Maduro para la construcción de una zona económica. El presidente visitó la zona para explicar las medidas de la conmoción interior. Jaime Verdugo, viceministro de Armando Benedetti, prometió hace 8 años un metro para Barranquilla. Pese a las promesas y los anunciados avales del gobierno nacional desde el 2017, en Barranquilla el proyecto no existe. Verdugo presagió junto al alcalde Alejandro Char un tren ligero que al parecer se quedó en estudios. El presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó la renuncia del ministro de Comercio Exterior, Luis Carlos Reyes. El ministro agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza en estos 2 años y medio de su gestión. Chuzadas de Marel Mesa será decidida por parte de la Corte Constitucional para saber a qué justicia deben ir los policías implicados. La Fiscalía tenía todo listo para imputar a los 2 oficiales 5 delitos relacionados con las interceptaciones ilegales a la exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia, pero todo cambió en último minuto. Un derrumbe ocasionó un cierre en la vía Mesitas-Bogotá. Hay caída de árboles en la zona. En la noche de este jueves se reportó un derrumbe en la zona conocida como Planta Canoas en la vía Mesitas-Bogotá, según reportaron las autoridades de tránsito. El presidente Petro deberá disculparse públicamente por llamar victimarios a la oposición. La decisión fue adoptada por el Consejo de Estado en el contexto de los duros cuestionamientos que realizó el jefe de Estado contra los miembros de la oposición que realizaron marchas en su contra en noviembre del año pasado. En Cundinamarca, la gobernación convocó a 35 alcaldes municipales por el proyecto del Ministerio de Ambiente. Durante la reunión, los funcionarios discutieron el impacto de la resolución en los municipios del departamento en cabeza del gobernador Jorge Emilio Rey. Se registró también un temblor esta madrugada en Cundinamarca. El sismo fue de 3,3 grados en la escala de Richter. Despertó a Cundinamarca esta madrugada. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 151 kilómetros y se sintió en 3 municipios de este departamento, según reportó el Servicio Geológico Colombiano. Fitch Rating reafirmó la calificación crediticia de Colombia, pero rebajó la perspectiva a negativa. Expertos ven positivo que nos confirmen la calificación, pero aseguran que la rebaja de perspectiva genera incertidumbre en el mercado.
La Corte Suprema de Justicia negó la libertad del exmagistrado Gustavo Malo, pero concede la rebaja de pena en el marco del cartel de la toga. Se reconoció a favor del exmagistrado un poco más de 2 meses de rendición punitiva por estudio. Un magistrado se apartó de la decisión de la sala. El gobierno de Gustavo Petro sancionó la ley contra el ruido. Cada entidad territorial podrá realizar un diagnóstico para abordar el problema en función de lo que consideren como ruido en cada uno de sus municipios. El cohete Starship explotó de nuevo y obligó al cierre de aeropuertos de Florida por escombros. La primera etapa del cohete, el propulsor Super Heavy, logró regresar a la Starbase y ser atrapada por las pinzas, pero la etapa superior perdió contacto y explotó, dejando restos en una amplia zona del sur de la Florida y las Bahamas. También en noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desactivó de manera parcial la guerra comercial contra México y Canadá. El presidente anunció que pausará hasta el 2 de abril la aplicación de los aranceles del 25% a México y Canadá para los bienes cubiertos por su Tratado de Libre Comercio trilateral. También se ha registrado una masacre en Ecuador. Disputa entre bandas criminales deja por lo menos 22 muertos y 3 heridos. La policía atribuyó esta matanza a un conflicto entre dos facciones de la banda criminal, los Tiguerones, que se disputan la supremacía dentro de esta organización delictiva y el control de distintas zonas. Hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial paralizó la mayor estación de trenes en París. El proyectil de más de 1 metro de largo e intacto fue descubierto en medio de las vías. Estos son los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.